hablando y respondiendo a ciertos panelistas, pues podrían tener intervenciones individuales. Nada más que no nos pasemos del tiempo establecido de esta mesa, que según veo debe durar alrededor de 25 minutos. Entonces, sin más preámbulos, para darles la palabra a ustedes, voy a plantear 3 temas sobre los cuales ustedes pueden participar hasta 4 minutos cada uno, por favor, para mantenernos en tiempo, o si bien quieren tomar el tiempo que les agrade tomar y incluso dialogar unos con otros. Pero lo dejo estrictamente a su criterio. Y los temas del día de hoy, pues uno muy general, que es la importancia y los retos en la implementación de la tecnología solar. Pues habrá algunos objetivos, ¿no?, que podrían aplicarse a cualquier país del mundo, y también hay las especificidades mexicanas, como al inicio del sexenio parecía que había una gran animadversión hacia las energías renovables, y de repente nos encontramos con que la noticia del Día del Sector Energético es el Plan Sonora, con la planta en Puerto Peñasco. Ya no entendí nada, ¿no? Viví el acuerdo de confiabilidad, incluso unos amigos y yo nos amparamos como sociedad civil en contra del acuerdo de confiabilidad, porque no entendíamos esa fobia hacia las energías renovables y la siempre tan denostada intermitencia. Y ahorita estamos cerrando el sexenio con una absoluta, un entusiasmo absoluto hacia la energía solar. Entonces, la congruencia de las políticas públicas podría ser una especificidad en México que podría crear cierta inseguridad en la implementación, pero también hay otros retos como los hay en el resto del mundo, ¿no? Después, el siempre muy agradable tema de la aplicación de las DACs, ¿no?, a estas energías. Yo supongo que estamos hablando de las últimas DACs que salieron sobre la distribución, la generación distribuida, cómo las ven, cómo las sienten, cómo las han sentido respecto de otras DACs que salieron, como las de obtención de permisos, que hacen que cualquier proyecto sea casi inviable de implementación por los requisitos ya de construcción y financiamiento que requieren. Las normas administrativas siempre son bien dolorosas, pero es muy importante que las conozcamos y las discutamos. Y también, pues una pregunta que me hace mucho ruido a mí, que es cómo los grandes consumidores pueden tener garantía en precios y costos. Pues que yo sepa, en energía, por ser un sector notablemente volátil, no hay garantía de precios bajos jamás, ¿no? Trátese lo que se trate. Pero ustedes, expertos en solar, yo soy experta en hidrocarburos y sé que son insumos muy volátiles, ¿no? El año pasado pues hemos estado en la montaña rusa, literalmente, por el conflicto ruso-Ucrania. Pero si ustedes pueden garantizar precios y costos bajos todo el tiempo, pues felicidades, casi será como Walmart. Entonces, abro la mesa. Puede empezar Bristón, puede seguir Iván, Humberto, Kevin, Daniel, o puede tomar la palabra el que quiera, como quiera, nada más no rebasen los 4 minutos. Muchas gracias. Voy a poner de pie para poderlos ver. Luis Stone, gracias por invitarnos. A Neurón, genio siempre en los paneles. Me encanta también, tenemos 10 años de conocernos algunos y bueno, encantado de platicar con ustedes. Me voy a enfocar, un poquito al padre central, de adelante central. Nosotros tenemos, como comenté, 12 años en el tema energético solar y justamente logramos en este tiempo ya contratos de venta de energía con estilo Walmart, ¿no? Precios bajos garantizados. Entonces es lo bello, que el solar inviertes un CAPEX y no necesitas un insumo para mantenerlo, más que agua para limpiarlo una vez al año. Pero lo interesante y bien interesante de la tecnología solar hoy en México es que con un PPA puedes firmar de manera fija el precio de la energía y puede ser el más barato, podría decir, del mundo, ¿no? Como lo lograron las subastas que hubo, que se lograron los precios más baratos del mundo solares
en las subastas que hubo. Entonces, eso es algo viable, disponible y hoy está listo, ¿no?, para todos. Ahora, en la generación distribuida hay ahorita unos cambios que son las disposiciones administrativas de carácter general, las DACs famosas, que se lanzó la CRE en el octubre del 2022 y hoy por hoy están en la CONAMER, ¿no? Entonces están en consulta, se espera que los cambios no sucedan pronto, probablemente entre junio y enero del próximo año. Digo, nadie tiene una bola de cristal, pero es lo que esperamos nosotros. También en la Solmex es lo que estuvimos analizando. Y en estos cambios hay varias cosas interesantes. Una de ellas es que nos van a exigir a la energía solar distribuida ser más segura. Certificaciones a los módulos, a los inversores, a los instaladores, a los supervisores, vamos a ser más exigidos técnicamente hablando, lo cual es algo muy bueno para todos, ¿no? Para la industria, para los clientes, para todos. Y algunos otros temas es el net metering, como se conoce hoy en día, ya no va a ser viable, ya no va a ser un esquema viable, y tampoco es algo que nos asusta, porque lo que dice en este cambio es que la energía que nos sobre, pero bajo un esquema mensual, nos van a hacer un corte de energía. Entonces lo que generemos en horario intermedio se va a netear con lo que consumamos en horario intermedio. Antes nos tomaban en cuenta toda la energía base, intermedia y punta. Ahorita no, nada más va a ser enfocado en intermedia. Eso va a regular y limitar algunos proyectos solares, pero no de una manera tampoco tan importante. Si se diseñan bien, no van a tener problemas con estas nuevas DACs cuando suceden. Y bueno, las baterías pues van a ser también un tema muy importante para estos cambios. En el segundo bloque me gustaría ahondar un poquito más sobre baterías. Y ¿qué más? Bueno, hablábamos del desarrollo de estos cambios. Pues lo que logra es que las empresas como Ecolari, como Ergosolar, nosotros que participamos aquí, pues estamos muchos años en el mercado y vamos a hacer cada vez proyectos más eficientes, más rentables y más seguros. Entonces, bueno, creo que ahí corto mi primer bloque para no consumir más tiempo. Somos una mesa grandecita. Pues muy interesante, especialmente el punto de que los precios se mantendrán bajos porque el insumo tiene un costo cero. Recuerdo en el Parlamento abierto que hubo un gran debate sobre costos fijos contra precios variables, costos variables, y Manuel Bartlett de la CFE decía que no podían ser bajos porque había otras variables que no estaban calculadas dentro del costo total de la energía, pero bueno, eso ya lo probarán ustedes en la medida en que se desarrolle. Pues podríamos seguir con cualquiera de ustedes, reaccionar a los comentarios, tener comentarios nuevos. Por favor, si alguien quiere levantar la mano, y tendrá, pues ya el ponente anterior se dio 1 minuto de su tiempo, entonces tenemos un ahorro de tiempo y energía. ¿Qué tal? Muy buenos días y pues de antemano muchas gracias a Aarón por la invitación. Iván Reyes, representante de Longi, actualmente lidero el equipo de ventas desde Colombia, Centroamérica, Caribe y México. Es un gusto estar aquí también con colegas y desde hace pues, ya un buen tiempo, ¿no? Muchas gracias. Sí, haciendo un poco referencia sobre todo al tema de precios, ¿no? ¿Cómo podemos mantener estos precios fijos, precios competitivos? Yo quisiera platicarles un poco desde la perspectiva tecnológica, ¿no? Como comentábamos, obviamente con la tecnología solar pues no hay el insumo principal, pues obviamente son los fotones del sol, ¿no? En Longi nosotros nos dedicamos a la fabricación de paneles solares. De hecho, algo muy interesante que se ha venido desarrollando desde los últimos 7 años aproximadamente es que la eficiencia de los paneles fotovoltaicos ha estado aumentando constantemente, y eso es porque ha habido pues prácticamente breakthroughs en temas tecnológicos que nos ha permitido incrementar las eficiencias de los paneles. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos produciendo más energía en menos espacio, ¿no? Que al final de cuentas la eficiencia fotovoltaica se mide en el espacio disponible, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a gran escala, pues no sé, más o menos
se considera 1 megawatt por hectárea, pues siempre es bastante espacio, ¿no? Entonces aquí la idea es pues tratar de reducir ese espacio y generar mayor energía. Pero adicional a eso también ha habido muchos avances tecnológicos desde el aspecto de la degradación del módulo, ¿no? Por ejemplo, anteriormente era un estándar donde los módulos tenían pues, una garantía de 25 años por el 80% de su potencia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todavía en el año 25 pues, los módulos van a seguir produciendo el 80% de su potencia inicial. Estas degradaciones han bajado, de hecho ahora pues ya tenemos productos donde ofrecemos 30 años de garantía por un 85% de su potencia inicial. Entonces esto pues también ayuda a que sea una energía constante. Adicional a eso estamos viendo también muchas prácticas de mejoras en todo lo que es la operación y el mantenimiento de las centrales, ¿no? Donde cada vez se incorporan nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ya hay el tema de termografías con drones, ¿no? Donde pues, ya tienen algoritmos precisos para identificar, digamos, ciertos paneles que tengan fallas en medio de 1 millón de paneles, haciendo, digamos, este mantenimiento preventivo o en su caso correctivo mucho más fácil de hacer, ¿no? Entonces todas estas mejoras tecnológicas pues obviamente han sumado y no solamente aportado, digamos, a que se pueda generar una energía más estable, ¿no? Adicional a eso también los costos del panel solar cada vez son menores. Obviamente el día de hoy como el silicio pues, obviamente es un commodity que obviamente tiene una fluctuación en el precio, pues hemos visto ciertas alzas y bajas en los precios, lo cual pues a pesar de, digamos, que hemos visto un incremento en los precios, igual siguen siendo pues, realmente justificativos, y puedo garantizarles que en la gran mayoría de los países a nivel mundial, con los precios de los paneles del día de hoy, se siguen teniendo proyectos rentables, ¿no? Así que pues creo que, como comentábamos, no hay excusa para seguir utilizando energía, en este caso solar, ¿no? Como fuente energética renovable. Obviamente sí que es necesario todo el tema de normativas, legislación para poder ampliar este gran potencial que hay, ¿no? Tanto en generación distribuida como en gran escala. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Desde la perspectiva tecnológica siempre debe estar presente, no únicamente la regulatoria del mercado, porque ustedes definen realmente el producto, ¿no? Y si el producto no tiene costos eficientes de manufactura y de comercialización, pues es inviable por más reglas y por más aplausos que le demos a la tecnología. ¿Alguien más quisiera intervenir? Por favor. Bueno, aprovechando que entramos al tema técnico. Primero que nada, gracias por invitarme. Me llamo Kevin Gutiérrez, soy el representante de Huawei México, de Venezuela. Y aunando a los comentarios de Iván, al final de cuentas los proyectos solares son proyectos financieros, ¿no? En la medida en la que el marco regulatorio permita un menor riesgo y la seguridad de recuperar el retorno de inversión, pues básicamente hay que controlar lo que es el CAPEX y lo que no. En tema de CAPEX, que es en el tema solar, principalmente es al principio, cuando se ejecuta la mayor parte de la inversión, constantemente existen innovaciones tecnológicas como la de Huawei en buscar hacer los equipos más eficientes, de mayor generación y que puedan ser más seguros a largo plazo. Nosotros nos enfocamos mucho más que todo en la parte de operación y mantenimiento, en la parte de innovación tecnológica. Buscamos hacer que el riesgo de operar y mantener una planta de este tipo pues sea menor en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? En la medida que, al final de cuentas, el inversor viene siendo el cerebro de la instalación fotovoltaica, es el que, no es precisamente el que falla, pero es el que detecta todos los fallos, y la medida en la que por per se falle menos, segundo, sea más rápido en cambiarse, y tercero, te permita como los nuestros, con herramientas de inteligencia artificial, poder colaborar para que otros tipos de sistemas, digamos, menos inteligentes, puedas ubicar de manera automatizada más fácil las fallas, te permite tener una operación más eficiente y un menor costo de energía.
pues no solo manejan energía altamente eficiente, sino son muy eficientes en sus presentaciones. Todavía nos quedan aproximadamente 15 minutos, o sea que aprovechen el tiempo. Pueden explayarse más, por favor. Muchas gracias. Yo soy Humberto Martínez de Ecolife. Gracias a Neuro por invitarnos a este panel y con el gusto de compartir aquí con ustedes. Pues bueno, yo creo que desde nuestro punto de vista es muy importante entender de entrada que estamos en esta industria. Estamos en esta industria porque el objetivo es reducir el calentamiento solar, reducir el impacto de las energías que vienen de fuentes que contaminan, y hoy por hoy se estima una emisión al año a la atmósfera de más de 51.000 toneladas, 51.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, ahí es donde la energía solar se vuelve relevante porque es un medio para descarbonizar nuestro planeta. Pero esto viene desde luego con ciertas reglas o con ciertas situaciones que se tienen que cuidar. Si bien la parte de la gobernanza es importante, las regulaciones, lo que hablas ahorita de las nuevas DACs son muy importantes, sobre todo en la medida en cómo se vayan a implementar, porque eso va a provocar que se incentive o no de manera correcta el uso de la tecnología. Hoy, por ejemplo, algo que preocupa es el hecho de, pues bueno, cómo va a ser al final el meteo que va a aplicarse a los proyectos, sobre todo en media tensión, que es donde habrá cambios importantes, pero también vienen cosas muy nuevas como el tema de inclusión de almacenamiento de energía, la generación colectiva, que también es muy importante, y bueno, todo esto va de la mano a una infraestructura que existe hoy, que se hablaba en el panel anterior, de la importancia de la infraestructura eléctrica, y pues hoy en día ese es un reto muy importante que se tiene que abordar, se tiene que cubrir, porque todo lo que ahora pongamos en papel, todas las normas, todo lo que se quiera hacer al final tiene que suceder en un ambiente físico, en un ambiente donde la parte técnica pues tiene que ser compatible con lo que se está planteando, y hoy en día pareciera que es importante voltear a ver la infraestructura eléctrica como una necesidad de modernización, y eso toma también tiempo. Entonces yo creo que en lo que se puede dar esa modernización, hoy en día la implementación de la generación distribuida es una gran herramienta para poder reducir la saturación de las redes de transmisión y generar energía limpia en sitio, aprovechando los techos que hoy no producen energía, ¿no? Pero, como bien decíamos, también tiene que ser segura, tiene que ser una implementación que haga sentido con respecto a la durabilidad que tienen que tener los sistemas. Y bueno, pues también entender que pues sí, la generación normalmente hoy se plantea donde no se tiene el consumo, entonces eso hace muy difícil el tema de la transportación de la energía, y hoy en día por eso la generación distribuida pues alivia el problema. Entonces, creo que ahí tenemos una gran ventana de oportunidades, desde luego pensar en la modernización, y como también se mencionaba en el panel anterior, sí creemos nosotros que una muy buena manera de mejorar la situación energética del país es buscando eficiencias. Hoy la eficiencia es un reto importante porque estamos tratando de parchar eficiencias a través de más generación, pero no estamos controlando toda esa energía que quizás se está perdiendo porque no somos eficientes en cómo la usamos, ¿no? Entonces, si hacemos un balance entre mejorar nuestra infraestructura, hacer uso de inteligencia artificial e Internet de las cosas, meter generación distribuida y además ser eficientes, pues creo que ahí tenemos una respuesta importante. Muchísimas gracias. Has hecho comentarios muy sugerentes. En particular me preocupa la cuestión de la infraestructura de transmisión y distribución, porque podemos tener la generación de avanzada, pero si esa energía no tiene manera de salir a los puntos de consumo, pues podemos tener generación de primera, transmisión de segunda y distribución de tercera, ¿no? Como yo me paso la mitad de la vida en el campo, y nuestro sistema de distribución, bueno, es realmente penoso. Entonces podríamos estar recibiendo la energía más eficiente y más limpia, pero entre las pérdidas técnicas de la transmisión y la distribución, pues ya el usuario ya no se siente satisfecho independientemente de la calidad de la energía que se genere, ¿no? Entonces ese es ese tipo de sinergias entre lo público y lo privado, porque pues caray, la transmisión y la distribución siguen en manos de CFE,
pues no vamos a tener realmente una industria eléctrica virtuosa si esa parte tan importante, que es la que llega, que hace que la energía eléctrica llegue al consumidor, es remediada. Y pues no tomo más el tiempo de nuestros brillantísimos panelistas. Adelante, por favor, con sus observaciones y comentarios. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Yo soy Daniel García Valladares, director general del Módulo Solar. Y yo voy a traer a la mesa un tema diferente. De hecho, estamos hablando de energía solar y casualmente se habla solamente de la problemática eléctrica. Se habla muy poco de la problemática térmica y de cómo la energía solar es una solución técnica para resolver también la problemática térmica y de calentamiento de fluidos en general a nivel mundial. Y justo hablábamos al inicio de esta mesa de la importancia de hablar de una matriz energética. Les voy a dar un dato que seguramente conocen, pero se los voy a recordar. Del 100% del consumo de energía mundial, alrededor del 20% es consumo eléctrico, 30% se lo lleva el transporte, pero 50%, es decir, la mitad de la energía que se consume en el mundo, es energía térmica, no es energía eléctrica. Y ese es un problema grave porque en general los países han estado trabajando muy fuerte en la descarbonización del sector eléctrico, pero muy poco en la descarbonización del sector térmico. Y ese es un tema que nos debería de preocupar y que deberíamos estar muy centrados en él, porque en realidad cuando hablamos de energía solar tenemos a las dos tecnologías, es decir, la tecnología solar térmica y la tecnología solar fotovoltaica son completamente complementarias y las dos son igual de importantes. De hecho, les voy a dar otro dato todavía bien interesante de las energías renovables modernas, aún con el enorme crecimiento y vertiginoso que ha tenido en los últimos 5 o 10 años la eólica y la fotovoltaica. Todavía el uso de calentadores solares a nivel mundial representa alrededor del 26% de la potencia de capacidad instalada mundial de energías renovables. Es decir, una cuarta parte de toda la potencia, y miren que la eólica y la fotovoltaica han crecido de una manera muy importante, ¿no? Les voy a dar otro dato también interesante, ¿no? Hablábamos de generación distribuida, más o menos con los datos que se tienen de mitad del año pasado, pues tenemos en México más o menos en generación distribuida entre 2.3 y 2.4 gigawatts de capacidad instalada fotovoltaica, más o menos unos 300.000 contratos de interconexión registrados ante la CFE. Pues en energía solar térmica, sin ni siquiera un incentivo de ese tipo, tenemos el doble, más de 4.4 gigawatts térmicos de calentadores solares instalados en nuestro país y más de 3.5 millones de sistemas de calentamiento solar entre vivienda, hoteles, hospitales, industria instalados en el sector. Entonces, hago esta introducción, digamos, hablando de la parte solar térmica, porque me parece que cuando hablamos de energía siempre perdemos de vista la parte de la problemática de la generación de calor. Hace rato hablaban de gas natural, ¿no? Y tristemente justo el tema del gas natural se ha hablado y se habló mucho tiempo como una palanca de desarrollo para descarbonizar el sector industrial a nivel mundial. Y eso a mí me parece que es un tema, además de polémico, sumamente riesgoso, ¿no? Hoy estamos en un país donde somos deficitarios de gas natural y si queremos que la industria se desarrolle consumiendo más gas natural, pues voltean a ver lo que está pasando en Europa, ¿no? Por un tema geopolítico. Es un tema, digamos, riesgoso, ¿no? Y luego, si quieren, podríamos platicar un poco más justo de cómo es una tecnología muy complementaria, totalmente rentable, y ahorita hablaba perfectamente nuestro compañero, ¿no? En una hectárea puedes más o menos instalar 1 megawatt. Para instalar 1 megawatt de solar térmica necesitas 4 veces menos, porque es una tecnología 4 veces más eficiente al día de hoy que la energía fotovoltaica. Más o menos un panel fotovoltaico puede tener una potencia pico promedio 20%, poco más, poco menos. En energía solar térmica hay tecnologías que tienen arriba del 80% de eficiencia de conversión, ¿no? Entonces, yo lo traigo a la mesa. De hecho, me gusta esta mesa porque además sé que, por ejemplo, Luis y Humberto conocen también el tema solar térmico y tienen experiencia en el área, y creo que deberíamos de siempre tener este tema metido en una mesa de este tipo y no centrarnos solo en lo eléctrico, ¿no? Yo, para terminar mi primera intervención, diría que tenemos como que una inercia, y no es una inercia de este salón, sino del mundo energético en general, que hablamos de energía y siempre le ponemos la palabra energética, ¿no? Claro. Y nos perdemos la otra parte que me parece que es también igual de relevante, ¿no? Con eso, pues nos quedan 5 minutitos. Perdonen el autoritarismo, pero no quiero atrasar a los demás paneles, y nada más vengo con una reflexión de lo que dijiste. Sí, es muy interesante el punto térmico. En este momento estoy trabajando en un proyecto
edificación sustentable en estados con clima extremoso, y estamos valorando las tecnologías que podrían lograr confort térmico dentro de las edificaciones, ¿no? Ya hablamos de calentadores solares, pero también a lo mejor podríamos pensar en sistemas de enfriamiento alimentados con solar, ¿no? Porque no es un tema de vanguardia lo de confort térmico, estar cómodos en cualquier zona climática, y no tenemos presente el uso de las tecnologías, tan presente el uso de las tecnologías más eficientes. Tenemos 5 minutos. ¿Quién más quisiera decir algo? Bueno, por favor. me gustaría, bueno, de entrada, me encanta tu empresa. Además es una empresa mexicana que fabrica en México y que exporta a otros países desde hace muchos años. Entonces, me he sentido orgulloso de la empresa, y además el tema térmico y eléctrico, yo no lo siento aislados, yo siento que se combinan. Y un ejemplo, digo, aprovechando el micrófono, es en su casa tenemos calentador térmico, de ustedes, por cierto, y tenemos fotovoltaico, pero electrificamos la casa completa. Entonces, al final voy a acabar siendo eléctrico. Creo que es el futuro del mundo, se está electrificando el mundo, el transporte, las industrias. Tenemos casos industriales donde han quitado máquinas de consumo de diésel o de gas LP o de gas natural a una máquina eléctrica, y combinado con hidrógeno y con otras tecnologías. Creo que esa mezcla, la solar térmica sigue participando ahí, pero creo que el mundo se va a electrificar cada vez más, principalmente por la industria del transporte. Ese es como parte del contexto. Y el otro tema son las baterías, que me gustó que preguntaron también aquí sobre baterías. En la empresa tenemos un sistema de desarrollo que se llama Energy as a Service, ¿no? Entonces nosotros financiamos los proyectos y se paga por el beneficio que se recibe. Específicamente en baterías a veces es complicado cuantificar los beneficios, porque un peak shaving o un rasurado de micros, en español está muy fea la palabra, un peak shaving, es complicado con tanto caos del consumo, saber cuánto se va a ahorrar. Entonces lo que hacemos es invertir en la tecnología, y del ahorro que se genere, una parte se lo queda el usuario final y otra parte se regresa a los sponsors del proyecto. Las baterías ayudan para otras 3 cosas. Una es peak shaving, otra es load shifting, que es tomar energía en base, que también lo comentó Carlos el foro pasado. Tomar energía en el horario de madrugada, donde es barata, y se entrega en el horario de punta. Eso es algo que ya es rentable. Hemos visto retornos de inversión de 3 a 5 años, y con el esquema de Energy as a Service, pues no es un retorno de inversión en TIR infinita, en ROI 0 años, porque pues no tuvieron que invertir y recibieron beneficios inmediatos. También con baterías tenemos beneficios de calidad energética. Los flickers famosos, factores de potencia, armónicos, se pueden algunos de esos temas corregir con baterías, y es algo que está disponible hoy, desde hoy en México. Y bueno, el otro tema que también comentaron en la moderación es el Sistema Eléctrico Nacional. Es la máquina más grande, yo creo que tal vez la más compleja, pero sí, tal vez la más grande del mundo, el Sistema Eléctrico Nacional que tenemos en México. Es una super red. En Estados Unidos son micro redes, en otros países también. En México es una gran red conectada, a excepción de la Baja California, que creo que ya va a empezar a conectarse con el Plan Sonora. Pero bueno, el punto es una red muy compleja, muy grande, y cada vez hay más apagones, cada vez hay más riesgos, porque tenemos redes de distribución y transmisión eficientes, con inversiones pues, muy lejanas a lo que deberíamos de tener. Entonces eso augura que vamos a tener más problemas de suministro, y también las baterías con el sistema de respaldo backup han demostrado ser ultra rentables. Tenemos un cliente que recuperó su inversión en 2 meses, con el primer apagón que hubo. En ese momento recuperó su inversión por las baterías. Entonces, bueno, con eso un poquito concluyo. No sé si fui demasiado... No, pero bueno, sumamente respetuosos de los tiempos de... Yo cumpliría mi participación un poquito regresando a la energía eléctrica, que es el amor que tengo, la pasión que tengo, y es donde puedo aportar mi talento. La energía eléctrica va a tres Ds, ¿no? La descarbonización, que es lo que todos estamos de acuerdo; la descentralización, es decir, lo que también hablaba hace ratito, tenemos 300,000 techos solares ya en México generando energía; descentralización; la digitalización. Son las 3 Ds que tenemos que, como mundo, estamos buscando que la energía vaya hacia allá. Esos grandes parques del Plan Sonora es espectacular, lo acaban de lanzar
hace unos días, en la mañana también hablaron un poquito de eso. Pero mi perspectiva es que no debe de ser así, ¿no? Que la energía renovable debe ser descentralizada, es decir, generar donde se consume. En los proyectos de grandes generadores hay generación, normalmente de carbón, de gas natural, se quema un hidrocarburo, se genera el vapor de agua, ese vapor de agua va a una turbina y la turbina genera energía eléctrica, hay que adecuarla, hay que transformarla, hay que llevarla a la red de transmisión y luego adecuarla para que llegue al usuario final, que por cierto el usuario final la desperdicia muchas veces, ¿no? Entonces, en toda esta cadena de valor de la energía, pues perdemos mucho, cerca del 18% en México. Entonces, generar y consumir es algo que nos hace más rentables como empresas. Y siempre se habla de la solar como generación distribuida, medio megawatt, más o menos son 60.000 kWh al mes. Eso a muchas empresas pues, les hace cosquillas, o sea, tenemos clientes que es el 4%, 5% un proyecto así. Y hay un gran mundo que no estamos viendo y no estamos tal vez permitiendo que se vea, que es el de abasto aislado. En la mañana también lo comentaron para la central de abastos. Se llama abasto aislado, no autoabasto, sino más bien abasto aislado. Y este abasto aislado puede generar 50 megas, 60 megas, 100 megas, siempre y cuando estés cerca del consumidor y utilices la red privada de distribución o transmisión, ¿no? en el voltaje que la necesitas. Entonces nosotros estamos haciendo un proyecto de 5 megawatts en una automotriz importante y ese sistema y ese tipo de proyectos son altamente atractivos para los grandes consumidores de energía. Entonces es algo que está disponible, sí es un tema los trámites, estamos viendo trámites, el récord fue de 8 meses el tiempo del trámite, ahorita llevamos en este proyecto año y medio en el tiempo del trámite, pero tampoco es la muerte, ¿no? Es algo que se pueda comparar a un proyecto de una termoeléctrica o algún proyecto de infraestructura importante. Entonces, año y medio para el trámite hace que el riesgo sea relativamente bajo porque no tienes invertido en paneles solares o otras cosas, estás invirtiendo en el desarrollo del proyecto. Y una vez que esté el visto bueno, que sí se logren los vistos buenos, cada semana el grupo en el que estamos en Asolmex, cada semana hay un generador que celebra. Claro, lo celebra con champaña y con todo, porque espero año y medio o más de un año tener su trámite logrado, pero se están dando las cosas. Entonces, podemos tener una planta de 20 megawatts pegado a la cementera o pegado a la automotriz y generar el 50, el 60, el 20% de la producción de una manera rentable y, por supuesto, limpia, ¿no? Que son paneles fotovoltaicos. Finalmente termino con lo de los famosos incentivos. Estoy de acuerdo, España creció con incentivos y se desplomó en el 2008 por la falta de incentivos. Aquí en México orgullosamente estamos creciendo por mercado. Eso pues, da mucha esperanza, por lo menos a nuestros inversionistas, porque esto va a seguir creciendo. Cada año consumimos 3% más per cápita de energía eléctrica. Necesitamos más generadores, necesitamos más clientes como ustedes o consumidores de energía, demandadores de energía, que conozcan esas tecnologías, esos beneficios. Y bueno, está disponible para México, ¿no? O sea, no es tecnología para Chile o para Japón o para Alemania, es tecnología para México disponible con proyectos rentables en este país, además financiados de una manera que hacen más rentables todavía más esos proyectos. Entonces, agradecerles su tiempo y bueno, felicidades por el plan. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues vamos cerrando. Bueno, yo retomaría algo muy importante que acabas de mencionar, Luis. Me parece que justo cuando hablamos de energía solar y de las dos tecnologías, una de las grandes virtudes cuando hablamos de generación distribuida es la generación en sitio, ¿no? De hecho, está demostrado que hoy en día, a nivel mundial, la manera más eficiente de generar energía es en sitio, incluso desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Es decir, ya lo mencionaba claramente Luis, ¿no? En la parte eléctrica, pues te evitas la red de transmisión, te evitas una serie de problemáticas, ¿no? E incluso por el desarrollo del tema de almacenamiento, que lo tocamos poco en esta mesa, pero me parece que el almacenamiento va a revolucionar el mercado, ¿no? Y mencionaba incluso Humberto, la parte térmica pues está resuelto hace décadas, ¿no? Es decir, tú hoy no necesitas o tienes una batería muy eficiente que es el tanque donde tú almacenas agua caliente para una industria, para un hotel como este o para una casa. Es decir, la variabilidad que tiene la energía solar en la parte térmica está resuelta porque
puedes acumular de manera muy económica la parte de carbón, ¿no? Entonces, creo que hacer énfasis en la parte de generación distribuida y de nuevo ponerle los dos apellidos, fotovoltaica y térmica, porque así lo son, se vuelve un tema pues incluso disruptivo, y podemos hablar también de un concepto que a lo mejor políticamente se entiende mal, que se llama independencia energética, pero si lo trasladamos hacia las empresas o hacia las viviendas o hacia las personas, se vuelve un concepto sumamente revolucionario. Es decir, está a la vuelta de la esquina que tú en tu casa puedas tener un sistema fotovoltaico, un sistema de almacenamiento eléctrico suficientemente eficiente para que cubras la demanda de tu casa. Pero además puedes la demanda térmica, lo que es cocción, lo que es agua caliente y demás, cubrirla, por ejemplo, con la parte térmica, ¿no? Y tener a lo mejor un backup eléctrico muy pequeño. Esto es un tema que ha avanzado en los últimos años de manera muy importante, ¿no? Y eso revoluciona, ¿por qué? Porque pues una casa, digamos que tenga ya no tiene una interconexión, está aislada tanto de la red eléctrica como la red de gas y todo. Si el gobierno no te da seguridad, ¿para qué lo quieres, no? Es decir, se vuelve un tema también hasta un poquito de anarquía como utopía, ¿no? Es decir, como un tema relevante e importante de cómo volvernos independientes y tener una cierta independencia energética. Entonces yo dejaría como conclusión la importancia, ya no desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista económico, de cada vez más tener más independencia energética como empresas, como casas, como personas, y eso me parece que la energía solar se vuelve un actor tremendamente relevante e importante en la matriz energética del futuro. Muchas gracias. Muy interesante reflexión. ¿Alguna vez reflexionaba sobre el tema de la independencia energética? Y en un país donde se habla de soberanía energética colectiva, es altamente contrastante con la independencia energética en lo individual. ¿Y por qué se habla de soberanía energética de forma colectiva? Porque es una manera de control político sumamente efectiva, ¿no? Pero eso sí también daría para otro seminario de varias horas de discusión, y no tanto técnica sino filosófica y colectiva, ¿no? Pero adelante por el cierre, por favor. Sí, pues muchas gracias. Pues para concluir, yo creo que aquí todos los que estamos reunidos tenemos claro que en términos tecnológicos pues estamos listos, ¿no? Para pues enfrentar esta descarbonización masivamente. De hecho, también por ahí digamos, comentar anteriormente, igual nuestra empresa en este momento está fabricando también electrolizadores para la producción de hidrógeno verde, pues de forma masiva, ¿no? Para proyectos de gran escala, lo cual también va a acelerar pues la descarbonización pues muy rápido, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que pues tecnológicamente estamos aquí, yo creo que pues como siempre, ¿no? Vamos a tener que ponerle presión al gobierno para que ponga reglas claras, para que pues nos permita tener estos avances que realmente no solamente México, ¿no? Sino el mundo entero está demandando, que es tener una descarbonización del planeta. Muchas gracias. Adelante con el cierre, por favor. Igualmente, gracias por la invitación. Yo creo que al final de cuentas lo que es la tecnología de la generación renovable con el paso del tiempo ha mostrado que puede ser una solución para muchos problemas, tanto ecológicos como financieros a largo plazo. Cada vez existe una mayor penetración, lo cual involucra un mayor reto tecnológico. El tema de la inestabilidad es una realidad. Al final de cuentas, el viento no está siempre, el sol no está siempre, pero ya existen las tecnologías que pueden sopesar y dar esa inercia sintética para poder cada vez en la matriz de generación tener una mayor penetración de lo que es una energía renovable. Y el término de generación distribuida es que al final de cuentas yo lo veo como algo que va a generar en el punto de consumo lo que vas a necesitar, pero inclusive tu punto de consumo podría ser de múltiples megas, ¿no? Entonces, y sigue siendo un concepto de generación distribuida. Aquí al final de cuentas depende de dónde lo quieres encasillar en temas regulatorios, ¿no? Pero aquí estamos como Huawei desarrollando nuevas tecnologías. Ahorita estamos apostando mucho con el tema de las baterías.
precisamente para dar esta estabilidad a un sistema que cada vez va a requerir una mayor penetración de energías no gestionables. Bueno, pues muchas gracias a todos. De mi parte, brevemente decir que desde nuestro punto de vista, aparte de lo que ya se ha comentado, es que la generación distribuida con respaldo en baterías, sin duda es el futuro, es lo que nos va a dar la salida a muchas problemáticas que tenemos ahora. Entiendas de generación distribuida no solamente en el tema eléctrico y baterías, no solamente hablando de baterías químicas, sino en el almacenamiento de energía, como ya se comentaba antes. Entonces, bueno, yo creo que ese sería el punto importante, eso aliviaría muchos problemas que hoy se tienen en el sistema eléctrico y en parte el incentivar esto a través del libre mercado. Yo creo que en la medida que esto siga siendo una oportunidad de negocio, una oportunidad de hacer dinero, la gente se va invirtiendo, esto va a ser cada vez más una tendencia, lo está haciendo ahora, hay la tecnología y creo que bueno, pues eso nos va a llevar a buen camino y un buen resultado en el tema de reducir emisiones. Nos sobró un minuto y medio. Si alguien tiene en el público una pregunta que sea breve y por favor que no sea una intervención, que sea una pregunta. Sea breve. Sí. Para centros de carga que están conectados a alta tensión y que por disponibilidad de espacio más de 20 megawatt, ¿qué alternativas tienen para el contrato de conexión? Porque los contratos de conexión están pensados para cargas en baja tensión. ¿Se han topado con estos casos de centros de carga alta tensión que quieren instalar menos de 20 megawatt de generación distribuida solar en su sitio? Sí, gracias. Sí tenemos algunos casos, alta tensión per se, con generación distribuida no es compatible, sí, no funciona. Pero para ese caso está lo de abasto aislado. Entonces los sistemas de abasto aislado funcionan muy bien generando el sitio e interconectando en alta tensión. El caso de Kimberly Clark, algunos clientes con los que hemos trabajado ha funcionado bien, pero generación distribuida y alta tensión son mejores circuitos. Bien, por cuestiones de tiempo tenemos nada más espacio para una última pregunta. Yo no quería preguntar, la energía solar térmica, me queda claro que un gran uso es calentar agua, pero ¿qué otro uso a gran escala es de la energía solar térmica? Claro, bases de baja temperatura para calentamiento de agua, pero también puedes producir vapor o incluso puedes hacer sistemas centralizados para generar electricidad a través de procesos térmicos, es decir, generas vapor o calientas algún fluido de trabajo como puede ser, por ejemplo, sales en un sistema de torre central, lo que terminas generando es vapor que lo metes a una turbina, ¿no? El uso, digamos, tecnológico de la energía solar térmica es muy grande, incluso un área que se está desarrollando mucho últimamente es la parte de calentamiento de aire, ¿no? Y muchos procesos en la industria que requieren de secado, deshidratado, hornos de calentamiento, hay una serie de tecnologías, ¿no? Entonces el aprovechamiento directo de la energía solar, y por eso la palabra energía solar térmica tiene un sinfín de aplicaciones muy grandes. Quisiera hacer por aquí una pregunta. De paneles solares, por ahí tengo algún tipo de información que además que se está cargando con la parte solar, ya también se carga con el campo gravitacional de la Tierra. ¿Qué tan lejanos estamos de esta tecnología y si alguien tiene mayor información? Gracias. Honestamente es la primera vez que escucho esto, ¿no? No sé, ¿alguien más aquí? Porque no, la verdad que no, desconozco el tema. Igual nunca lo he escuchado, pero hay algunas máquinas de almacenamiento que utilizan la inercia de motores de alta eficiencia que se energizan para que se empiecen a mover y con la inercia, al ser muy eficientes, almacenan energía y después se pueden descargar esa energía de ahí. Pero un panel que utilice la gravitación está muy interesante la propuesta.
Pues muchas gracias a nuestros panelistas, ha sido definitivamente una excelente conversación. Sé que hay más preguntas por parte del público y podemos aprovechar que viene nuestra sesión de networking para que se acerquen con nuestros panelistas y también que se acerquen con los compañeros del foro presente para aprovechar los espacios de networking. Muchas gracias y regresamos para el siguiente panel. También sus asistentes ya están listos para facilitar el tema de networking. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y gracias a todos por estar por acá.